La cadena Democracia presenta Controversia. Estamos retomando con fuerza, cumpliendo las metas previstas. Hay que actuar con la fuerza que se necesita. Controversia. Sería un subsidio directo al consumidor. Una zona de seguridad del Estado. Controversia. Temas relevantes analizados a profundidad. Controversia. Con Miguel Rivadeneira. Comenzamos. Un saludo cordial a los seguidores del programa Controversia en Escena a través de ExaFM, Democracia M y Democracia TV. Hoy queremos poner en análisis un tema de coyuntura vinculado con los problemas de los migrantes y las deportaciones que, como hemos visto esta semana, han salido desde Estados Unidos. ¿Cuáles son los desafíos de la nueva administración del presidente Donald Trump y su relación con América Latina? También hablar, no podemos dejar de lado, la dictadura de Venezuela y las elecciones en el Ecuador el domingo 9 de febrero próximo. Aquí hay temas importantes como la situación de los migrantes que han comenzado a salir a los diferentes países como Colombia, Brasil, Ecuador, Centroamérica. Y en ese sentido quiero empezar el programa dando la bienvenida a nuestros tres invitados: el embajador Luis Gallegos, internacionalista y ex canciller de la República; el embajador Alejandro Suárez, director de la Academia Diplomática; y Jorge Ortiz, internacionalista y escritor. Embajador Luis Gallegos, ¿cómo entender esta política de salida masiva, esta posición dura de la administración Trump con los inmigrantes en ese país? Buen día. Miguel, muchísimas gracias por esta invitación. Agradezco a tu medio y también es un honor estar con Alejandro Suárez y Jorge Ortiz compartiendo este panel. Mira, yo creo que esto era un anuncio ya hecho durante la campaña del presidente Trump. Él, en realidad, al triunfar en esta segunda etapa, en este segundo periodo de gobierno, durante su campaña, durante su primer periodo, fue muy duro con el tema de los migrantes. Él fue el que propuso la construcción de un muro con México, exigiendo que México pague el muro, lo cual obviamente no ocurrió, pero indudablemente esto es sintomático de lo que es una política de reacción a la migración extranjera en Estados Unidos. Hay una suerte de bipolaridad una polarización en Estados Unidos, que además recorre todos los países, incluyendo el nuestro y muchos de Europa, en donde hay una confrontación entre dos escuelas de pensamiento, diría yo, una guerra cultural. Yo he determinado que hay en este momento una incertidumbre radical con relación a lo que está haciendo el presidente Trump. Estos primeros días de su gobierno, que creo que vamos 10 días de su gobierno, ha emitido una serie de decretos, serían la comparación aquí de órdenes ejecutivas, le llaman en inglés, respecto a un sinnúmero de temas, entre ellos el tema migratorio. Yo creo que hay un cambio social importante en la base de los Estados Unidos, que el presidente Trump es una demostración de ello, no necesariamente el causante de ello. Él ha sabido, como diría yo, interpretar un sentimiento antimigrante, antiglobalización, aislacionista, proteccionista, y obviamente eso a mí me preocupa por la tonalidad de xenofobia que está recorriendo el mundo. Si tú no eres rubio, ojos azules, tienes serios problemas en muchos países del mundo. Y no solamente atañe a la tez trigueña de los hispanos, sino de cualquier comunidad que tenga un color de piel distinto o rasgos étnicos distintos, como las minorías asiáticas, especialmente orientado en contra de los chinos.
A mí me preocupa esa violencia que está ocurriendo, que viene obviamente desde el Estado. Ah, Tú mencionabas que el tema migratorio es el tema que vamos a tratar. Yo creo que el tema migratorio nos ha acompañado en el Ecuador durante décadas. O sea, ha habido migración ecuatoriana, pero obviamente un clímax de este tema se suscitó en el 98, cuando hubo la crisis financiera, la caída de la banca, y prácticamente salieron 1 millón de ecuatorianos de aquí. Yo me acuerdo haber estado en esa época justamente con Alejandro trabajando en Cancillería, donde teníamos una dirección de migración. O sea, era un departamento chico que hoy se ha convertido en viceministerio por el hecho de que es un tema de millones. ¿Cuántos millones de ecuatorianos viven en el exterior? Son migrantes, ah, una- un buen número de ellos migrantes legales y también un número no determinado de migrantes no documentados. El señor Trump anunció hace meses ya que iba a expulsar 20 millones de migrantes. Y fundamentalmente le vinculó a un tema que tanto la primera administración de él, como la de Biden han tipificado como un problema de seguridad nacional. Los migrantes son para él delincuentes y si los primeros en deportarse serían aquellos que tenían causas con la justicia americana. Pues eso no ha ocurrido con el primer grupo de migrantes ecuatorianos que ha llegado, porque ninguno de ellos estaba acusado de ningún tema, sino que fueron detenidos por no tener documentos. Vamos a ver en este lapso una serie de acciones que obviamente tienen y recorren las comunidades nuestras en Estados Unidos, un pánico, una situación de desesperanza, una situación de miedo. Y ello requiere que el gobierno ecuatoriano, con las capacidades de la Cancillería, tenga la posibilidad de darles con abogados en el caso que sea necesario. Ahora, yo quería solamente mencionar que los que vienen en los aviones han venido desde el 2005. O sea, los ecuatorianos que han sido retornados por este mecanismo son alrededor de 120.000 y están en lista de deportación más de 32.000. Si tú haces una extrapolación de las remesas que llegan de Estados Unidos, que las remesas que recibe el Ecuador son aproximadamente 6.000 millones, vamos a tener un serio problema. Y este es un problema que tenemos que sentarnos en la mesa del diálogo bilateral, el mecanismo que tenemos con Estados Unidos para tratar migración es uno de ellos. Y esto va calentándose en aspectos que me preocupan sobremanera, porque en la euforia de la política y esta confrontación de bipolaridad y polarización de las posiciones políticas, salen nuevas iniciativas. Por ejemplo, una nueva iniciativa de ayer fue del gobernador de la Florida, DeSantis, que decía que no se debían permitir que se remitan las remesas por parte de migrantes no documentados. Eso causaría un efecto dominó terrible en las comunidades, y no solamente ecuatorianos, estamos hablando de todos, ¿no? Y por último, el jefe de la Cámara de Representantes de la mañana de hoy dijo que como Petro había mandado su avión para traer a los migrantes, ellos sugerían que sean los países de donde provienen esos migrantes los que paguen el retorno. Y yo no creo que ninguno de nuestros países esté en condiciones de hacer un puente aéreo para traerse a decenas de miles de migrantes. Pero es un tema que en el momento de la relación con Estados Unidos requiere de una negociación diplomática, de una estrategia importante político-diplomática, y que requiere también el concierto, si es posible, con otras naciones que están en el mismo problema, aunque la polarización entre América Latina es de tal manera que no hay consensos posibles en estos momentos dentro de los mecanismos latinoamericanos. Pero ciertamente el tema de migrante es un tema profundamente humano, en donde nosotros tenemos comunidades enteras de hombres, mujeres y niños que viven en Estados Unidos, que no están documentados y que en muchos de los casos
en este fervor, diría yo, del señor presidente Trump por limitar la migración y cumplir con sus compromisos políticos, con sus bases, inclusive está tratando de cambiar la Constitución para que aquellos nacidos de migrantes no documentados no tengan la nacionalidad americana, lo cual requiere una reforma constitucional en donde más del 75% de los estados de la Unión tendrían que tener referéndums y votar a favor. Esto son temas delicados que nos van a traer en este momento de radical incertidumbre que estamos viviendo. En otros temas también, tú has topado migración, tenemos problemas de narcotráfico, siendo Estados Unidos el mayor comprador de cocaína, y Colombia y la región andina los mayores proveedores. Tenemos problemas de seguridad interna producto de ese mercado inmenso de cocaína, tanto en Estados Unidos como en Europa. Tenemos serios problemas financieros, como en el Ecuador en estos momentos, donde estamos pagando más por deuda, por pago de la deuda externa, que lo que gastamos en educación y en salud. Tenemos serios problemas en comercio, no logramos tener una apertura de acceso. Teníamos el ATPDA que permitía contraponer el narcotráfico con preferencias arancelarias que nos permitían vender productos. De ahí nacieron el extraordinario ejercicio de las flores, ¿no? Tenemos una limitación de cooperación internacional. El señor Trump acaba de emitir un decreto ejecutivo en el cual suspende los proyectos de cooperación internacional a todo el mundo, con excepción de Egipto e Israel. Tenemos una confrontación que él menciona constantemente, geopolítica, porque los mercados preferentes del Ecuador en este momento son Europa, China, Rusia y los Estados Unidos. Obviamente es primario en estas relaciones. Todos estos elementos tienen que ser dialogados en este mecanismo de diálogo bilateral amplio que tiene el Ecuador con Estados Unidos. Yo creo que ese es que está establecido. Yo creo que es importante que haya una gestión en Washington de conversación y aproximación, porque también en Washington hay serias preguntas respecto a qué es lo que ocurre con estos mandatos ejecutivos, ya que no solo se suspende la cooperación internacional, por mencionar el caso, sino que se suspende toda contribución del Estado a programas sociales en Estados Unidos, que en este momento hay una efervescencia política en Washington por esto. Son momentos importantes, son momentos que se avecinan durante estos próximos 4 años, que requieren de un manejo inteligente, pragmático, con experiencia, y un manejo que mire los intereses del país más allá de los 4 años. Y esto es uno de los temas más importantes que tenemos en el momento actual en la comunidad internacional, en donde hay serias preocupaciones respecto a cómo la nueva administración del presidente Trump está formulando su política interna e internacional. Bienvenido al embajador Alejandro Suárez, director de la Academia Diplomática. Esto que planteaba el embajador Luis Gallegos da cuenta del problema que, si bien no es nuevo, de la migración, pero en esta administración ha empezado el presidente Trump ya a devolver, a enviar a los migrantes con una circunstancia. ¿Cuánto pudiera incidir también en algo que constituye un oxígeno económico para los países, como el envío de las remesas? Embajador Suárez, buen día. Buenos días, Miguel. Muchas gracias por la invitación. Un saludo cordial para Luis, para Jorge y para la audiencia. Yo trataría de poner el tema dentro de un marco general, teniendo en cuenta que los países tienen la facultad soberana de admitir o no admitir a extranjeros, y por supuesto la facultad de deportar a extranjeros ilegales. Todos los países lo hacen, el Ecuador lo ha hecho. Pero claro, en este caso, en el caso de los Estados Unidos, creo que impresiona especialmente el hecho, en primer lugar, de que haya sido prácticamente la primera acción, casi acto seguido de posesionarse el presidente Trump. Lo primero que hace es desencadenar esta
esta especie de cacería de inmigrantes, y luego ha impresionado también la forma drástica, casi violenta, con la que se ha llevado a cabo esta operación. Claro, hay que tomar en cuenta también que este tema fue uno de los que el presidente, ahora presidente Trump, durante su campaña, expuso, manejó y explotó, un poco capitalizando, tratando de capitalizar ese sentimiento que existía en muchos sectores de los Estados Unidos, ese sentimiento de una especie de depresión, de reducción eh, en, por lo ocurrido durante la administración Biden, y que Trump, pues, eh, anunció, proclamó durante su campaña que iba a restablecer el prestigio, la imagen, el poder de los Estados Unidos. Y esta operación contra la inmigración ilegal es también, creo yo, parte de esa estrategia. Hay sin duda sectores en los Estados Unidos que aplauden esta acción de la administración Trump, y también hay que tomar en cuenta los hechos que se produjeron en meses recientes, cuando inmigrantes en los Estados Unidos cometieron delitos en la ciudad de Nueva York, por ejemplo. Se hizo muy visible eso. Cometieron delitos y, claro, muchos sectores de la población estadounidense estaban indignados por eso. Y entonces lo hecho por la administración Trump, repito, está recibiendo el aplauso de sectores en los Estados Unidos. Ahora, claro, es también una, una demostración de fuerza, uno de los factores de demostración de fuerza que está desplegando el presidente Trump. Y así me parece también preocupante un hecho, y es que, claro, la mayoría hasta el momento, gran parte de los ilegales deportados pertenecen a países latinoamericanos. Recordemos esa afirmación no precisamente afortunada del presidente Trump, cuando declaró que no necesitaba a Latinoamérica, que no necesitaba a Brasil ni necesitaba a los países latinoamericanos, en una demostración de soberbia que le puede eventualmente pasar factura. De alguna manera, la masiva deportación de ilegales provenientes de Latinoamérica un poco también iría en esa dirección. Pero no sé si es que la administración Trump, el propio presidente Trump, habrá reflexionado en el hecho de que en la medida en que él, el presidente, y en la medida en que su administración desestimen a Latinoamérica, en esa misma medida eh, puede perder influencia, puede perder peso en la región que estratégicamente está más cercana y que le es más directa, que es Latinoamérica. No nos olvidemos que China ha desplegado desde hace ya buen tiempo una gran actividad en países latinoamericanos. China tiene una presencia muy fuerte en muchos países latinoamericanos. Y si Trump tiene entre sus objetivos el contrarrestar la influencia de China, pues no me parece que sea muy afortunado el desestimar, no quisiera emplear el término despreciar, ¿no? Es desestimar a Latinoamérica dentro de la estrategia regional del presidente Trump. Y el embajador Gallegos ya lo dijo y lo dijo muy bien. Con respecto al tema de las deportaciones, el impacto severo que puede tener en las economías de muchos países con economías débiles como el Ecuador, con el tema de las remesas. Este momento, si no me equivoco, son aproximadamente 30.000 ecuatorianos los que han recibido ya notificación de deportación. Y ese es un número muy alto. Ojalá en algún momento podamos conocer cuánto aproximadamente puede impactar
eso en la remisión, en el envío de las remesas. Y claro, también el presidente Trump ha tomado medidas que un poco están desafiando el sistema legal de los Estados Unidos. El embajador Gallegos ya lo mencionó, por ejemplo, este tema de no reconocer la nacionalidad estadounidense de los nacidos en territorio de los Estados Unidos. Esa es una contravención constitucional. Y si no me equivoco, hace muy poco ya una jueza federal planteó la inconstitucionalidad de esa medida. Entiendo que podría darse eventualmente una discusión. El tema podría pasar al Congreso de los Estados Unidos con miras a establecer una enmienda. Pero claro, no nos olvidemos que el presidente Trump tiene mayoría en las dos cámaras, representantes y el Senado. En fin, yo creo que el tema de los migrantes es uno de los temas que tiene que ser manejado, tiene que ser enfrentado desde una perspectiva o a través de un procedimiento diplomático. Creo que caben entendimientos, cabe una negociación para volver menos dura, menos impactante esta decisión del presidente Trump, que ya la está poniendo en práctica. Bienvenido al periodista internacionalista Jorge Ortiz García. Jorge, ¿cómo ves tú este problema de los migrantes que, como han dicho el embajador Gallegos y el embajador Suárez, no son nuevos, pero con esta administración se va a profundizar aún más? Buen día. Buenos días, Miguel. Muchas gracias, Alejandro y Lucho. Buenos días también con ustedes. Yo creo que mejor los países latinoamericanos, el Ecuador incluido, desde luego, tenemos que prepararnos para que esto se mantenga durante muchos meses y quizás sea una de las características de los 4 años de la administración Trump, por una simple razón política. Cuando los Estados Unidos es un país que está actualmente muy fracturado, muy dividido, es una consecuencia inevitable de los líderes populistas, caudillistas. El Ecuador también sufrió una fractura en su convivencia social en la época del correísmo, pues los Estados Unidos tienen algo muy parecido desde que Trump irrumpió en la vida política norteamericana en el año 16. Y uno veía durante la campaña electoral que demócratas y republicanos tenían diferencia prácticamente en todos los temas. Incluso temas obvios, por ejemplo, la reducción del precio de los víveres, que es uno de los temas que más afectaba a los Estados Unidos porque hubo a partir de la pandemia y la destrucción de las cadenas de suministros, los precios en los Estados Unidos subieron muchísimo. Y obviamente, pues ese parecía ser un tema que debía unificar a demócratas y republicanos en la búsqueda de soluciones. Y sin embargo, no ocurría eso. Unos y otros, demócratas y republicanos, veían el manejo del tema precios de maneras totalmente distintas. En el único tema en el que la coincidencia era total, era el tema de la migración. Demócratas y republicanos tenían muy claro que había que hacer algo con la frontera sur, que había que cerrarla, que había que impedir que sigan entrando inmigrantes ilegales, que había además que deportar a decenas de miles o cientos de miles de inmigrantes ilegales. Demócratas y republicanos, incluso los sectores más, digamos, progresistas, no me gusta esa palabra, pero bueno, del Partido Demócrata, creían que sí, llegado el caso había que recurrir al Ejército y a la Guardia Nacional para esas deportaciones, y se había impregnado en la gente la sospecha de que el aumento de la violencia y la delincuencia en los Estados Unidos también estaba directamente relacionado con la cantidad de inmigrantes ilegales que han llegado a los Estados Unidos durante los últimos años. Entonces el presidente Trump llega al poder. Hace 9 días, el 20 de enero, asume el poder y se encuentra que para
solucionar cualquiera de los problemas de la sociedad norteamericana actual, va a tener graves dificultades en cuanto a la polarización de la sociedad. Si quiere, por ejemplo, imponer aranceles, se va a encontrar con que le van a decir los demócratas: cada arancel que usted pone encarece los precios de los productos que importan los Estados Unidos, y como es un país que tiene muchísimos temas de importación, muchísimos productos de importación, los precios no van a bajar, sino que más bien van a subir. Y se va a encontrar con que en temas de política internacional, la relación con China, o la relación o la pugna con China, con la amistad que es muy cercana entre la Rusia de Vladimir Putin y los Estados Unidos de Donald Trump, también va a encontrarse con los demócratas una resistencia con respecto al manejo de esos temas internacionales. En cambio, en el único tema en el que tiene la anuencia de prácticamente todo el país es el tema inmigración. Trump podrá avanzar en el cierre de la frontera, en el sellamiento de la frontera, incluso en la construcción o terminación de la pared en la frontera sur, y la deportación de decenas o cientos de miles de inmigrantes ilegales. Se va a encontrar con que demócratas y republicanos le apoyan. No es un tema simplemente de decir: tienen mayoría en el Senado y tienen mayoría en la Cámara de Representantes, porque en los Estados Unidos la democracia sí es bastante más arraigada. No es solamente que yo voté por mi representante y mi representante tiene la capacidad de hacer lo que le parezca, sino que hay pues una constante exigencia de que su representante o su senador le diga a su electorado qué está haciendo. E importa mucho la opinión pública en los Estados Unidos. Y entonces no le va a bastar a Trump con tener mayoría en el Senado y en la Cámara de Representantes, sino que va a necesitar una cierta anuencia de la sociedad norteamericana. Y en el único tema en el que lo tiene es en el tema de la migración. Podrá avanzar en el cierre de la frontera, podrá avanzar en las deportaciones, y eso más bien le da la popularidad. Todo lo contrario de lo que le pasará en los otros temas. Todo lo contrario. El que ya mencioné, el tema de los aranceles. Trump es un fanático de los aranceles, es un hombre enemigo del libre comercio, no conoce la historia. En 1929 hubo el crack, está hablando de su propio país, el crack de Wall Street. Y después del crack de Wall Street, que era una consecuencia de la depresión de la economía mundial por la Primera Guerra Mundial, la primera guerra que había sido mundial y que había afectado a todo el mundo y obviamente rompió también las cadenas de suministros dramáticamente, los países se encerraron y cerraron sus fronteras, impusieron tarifas, impusieron aranceles, y esa guerra comercial lo único que hizo es agravar la crisis económica de todos los países, Estados Unidos incluidos. Eso recién cambió en el año 33, cuando llegó el presidente Franklin Roosevelt y cambió los parámetros de la economía norteamericana y logró recuperar la economía norteamericana, también de alguna manera la economía de los países aliados, y eso permitió que cuando llegó la Segunda Guerra Mundial, pues los países aliados de los Estados Unidos estaban económicamente fuertes y gracias a eso pudieron estar militarmente fuertes. Trump cree en los aranceles. No sabe que los aranceles generan este tipo de problemas o no le importa. Y claro, amenaza con aranceles. Vimos lo que le hizo al pobre señor Petro, que tuvo que dar una marcha atrás a tropezones bastante ridícula después de haberse hecho el gallito diciendo: yo no recibo a nadie. Pues le dijeron: muy bien, entonces sus productos pagan 25 y hasta 50% de aranceles, y el pobre señor Petro tuvo que decir: no, una marcha atrás penosa. Se ve que Trump está dispuesto a jugar con los aranceles, pero los aranceles tienen ese segundo efecto. Todos los productos chinos, y ya anunció tarifas altísimas para los productos chinos, van a subir de precios al mercado, en el mercado norteamericano, y el consumidor americano, que se le ofreció en la campaña electoral que le iban a bajar los precios, se va a encontrar con que los precios de esos productos suben, y le va a hacer lo mismo a México, y le va a hacer lo mismo a Canadá, y le va a hacer lo mismo a cuanto país el señor Trump crea que no está alineado perfectamente con las políticas que él trata de imponer. Entonces, ese es un tema en el que Trump tendrá dificultades. La política exterior.
Está muy claro que los demócratas son partidarios de las alianzas occidentales firmes. Los demócratas saben que desde 1945, cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, los gobiernos norteamericanos sucesivos, tanto demócratas como republicanos, tejieron una red internacional de alianzas para garantizar la seguridad de los Estados Unidos y, por supuesto, de todas las alianzas. No ha habido desde 1945 una guerra de las que se llaman guerras globales, es decir, guerras entre las potencias dominantes. El señor Trump evidentemente no le importan las alianzas occidentales. Su exigencia, que inicialmente era de 2% del Producto Bruto de cada país gastado en defensa, que era un tema que había logrado unificar los criterios de todos los países aliados, incluso los 31 de la OTAN estaban de acuerdo en eso, en que tenían que llegar al 2% de gasto en defensa. De pronto el señor Trump de buenas a primeras dijo 5% del Producto Interno Bruto hay que gastar en defensa, una exigencia que la va a tratar de cumplir a pesar de que los mismos Estados Unidos no gastan 5% de su Producto Interno Bruto en defensa, gastan el 3,88%. Entonces, incluso van a tener que invertir más los americanos en defensa para superar la nueva línea que trazó el presidente Trump. Y en eso, obviamente, los demócratas se opondrán y la opinión pública norteamericana que tiene esa forma de ver el mundo se opondrá. Tampoco le va a gustar a la gran parte de la opinión pública, especialmente la cercana al Partido Demócrata, ese acercamiento que tiene con Rusia. El intento que tiene el presidente Trump de terminar la guerra en Europa Central, forzándole a Ucrania a rendirse y a aceptar una capitulación que va a significar la entrega del 19,5% de su territorio a Rusia, incluido, por supuesto, la península de Crimea y la ciudad de Sebastopol, va a ser interpretada por gran parte de la opinión pública norteamericana como una claudicación infame, como una entrega de un aliado, como una puñalada por la espalda a un país, Ucrania, que está vinculado con los intereses occidentales, que está en proceso de entrar en la Unión Europea y también entrar en la Organización del Tratado del Atlántico Norte. Entonces, hay muchos temas en los cuales cualquier cosa que quiera hacer Trump se va a encontrar con una opinión pública americana que se expresa vocalmente con fuerza y con un partido demócrata que, si bien está en minoría tanto en el Senado como en la Cámara de Representantes, tiene 23 gobernaciones de las 50 y tiene sobre todo pues decenas de miles o millones de seguidores que están alineados con su posición. En cambio, y vuelvo al comienzo para terminar, el único tema en el que cualquier medida que tome el presidente Trump será bien recibida o por lo menos tolerada por demócratas y republicanos, por la derecha y por la izquierda, por los estados industrializados del norte y los estados agrícolas y conservadores del sur, va a ser el tema de las deportaciones. En los Estados Unidos se ha llegado a una especie de consenso nacional de que los inmigrantes ilegales son el problema. Son el problema para que haya escasez de trabajo en ciertas épocas y en ciertos sectores, para que se haya aumentado la delincuencia, para que haya aumentado la inseguridad. Y entonces Trump se da cuenta que ese es un tema, el tema del cierre de la frontera y el tema de las deportaciones, es un tema que internamente, en temas de política interna, le va a dar réditos. Y por lo tanto, los países que tenemos decenas de miles de inmigrantes ilegales en los Estados Unidos, tenemos que estar preparados para que en los próximos meses y años nos lleguen avión tras avión inmigrantes ilegales y hay que prepararnos para recibirlos adecuadamente, para tratar de que se ubiquen en algún trabajo, para que sepan ganarse la vida después de haber inmigrado ilegalmente a los Estados Unidos. Así es que es un tema severo que los países latinoamericanos, especialmente países como Ecuador, como Colombia, los países centroamericanos, que tienen decenas de miles de inmigrantes, pues van a, digamos, sufrir en los próximos años, sufrir en el sentido de que nos va a llegar una avalancha de gente que va a necesitar casa, comida, trabajo, en países como los nuestros que no estamos preparados para esta avalancha que se nos viene. Siendo importante el tema de la migración, las deportaciones como se han profundizado esta semana,
hay grandes desafíos que tiene la administración del presidente Trump en su relación geopolítica, especialmente con América Latina y de manera especial países como Venezuela, en donde hay una dictadura. ¿Qué piensa Luis Gallegos respecto de esta relación y la actuación de la administración Trump? Ah, Miguel, yo creo que a todos nos preocupa la situación de Venezuela. Mira, yo como parte de un grupo de ex cancilleres, de 35 ex cancilleres, ya formulamos una posición hace meses respecto a la elección fraudulenta, al triunfo fraudulento del presidente Maduro, y el hecho de que el presidente Maduro haya ganado según en una forma arbitraria la presidencia de Venezuela, conlleva también el que centros como el Centro Carter y que estuvo en la votación acompañando al proceso, se hayan manifestado claramente de que el triunfador de este es Edmundo González. Ahora, el hecho en realidad es que el control de Venezuela lo tienen las Fuerzas Armadas, vinculados con sectores de narcotráfico y con serios problemas en términos de un cambio que podría haber en Venezuela. Yo creo que los Estados Unidos también ha tenido una posición cambiante respecto al tema, porque le ha facilitado, si bien ha habido sanciones a Venezuela, le ha facilitado que Chevron trabaje en Venezuela. Y Venezuela es el quinto proveedor de petróleo de los Estados Unidos. Por lo tanto, yo creo que con Marco Rubio de secretario de Estado, que es una figura que ha sido muy combativa contra Cuba, Venezuela y Nicaragua y las dictaduras del llamado socialismo del siglo XXI, vamos a tener, como decía Jorge, indudablemente una etapa muy importante de ver cuáles van a ser las reacciones. Si Estados Unidos le aplica más sanciones a Venezuela, porque aquí hay un problema también vinculado al primero, que es la migración. 6,5 millones, 7 millones de venezolanos han salido de Venezuela. Y muchos de ellos vienen a nuestros países, nosotros tenemos cerca de 500,000, pero están esparcidos por América Latina y en Estados Unidos. Y parte de la devolución, numéricamente hablando, importante, es de venezolanos. El problema de Venezuela para mí es un problema geopolítico complejo, porque ahí están interviniendo varias potencias en apoyo del régimen. Y está mezclado el tema con el narcotráfico. Por lo tanto, el tema venezolano nos acompañará durante largo tiempo en el manejo de una política exterior. ¿Cuál va a ser la acción de Estados Unidos? Es muy importante. Mira, yo creo que todos nosotros que estamos en este panel, vimos la votación en la OEA. Se llevó el tema de la elección venezolana a la OEA y se obtuvo solamente 17 de los 33 votos. Por lo tanto, en América Latina no hay consenso respecto a esto. No hay acuerdos como los había en la etapa anterior, cuando podíamos conversar entre todos y acordar posiciones. Para mí, la política exterior del presidente Trump y su secretario de Estado va a ser muy importante de seguir. Yo quiero mencionar un tema aquí que también tiene que ver con lo que dijo tan atinadamente Jorge Ortiz. De las primeras manifestaciones del señor presidente Trump fue el tema del Canal de Panamá. Y el tema del Canal de Panamá puede volverse muy sensible para América Latina. Y yo coincido con la posición de Alejandro, en el sentido de que si no se maneja atinosamente la diplomacia norteamericana con América Latina, le creará espacios a otros sectores y a otros actores internacionales. Para mí el problema es mucho más complejo, obviamente, porque me sorprende que el señor presidente Trump aplique aranceles a sus dos vecinos.
O sea, lo que decía Jorge, este sábado se anuncia que se va a aplicar 25% de aranceles a toda la producción canadiense y toda la producción mexicana, siendo México el primer proveedor comercial de los Estados Unidos. ¿Qué efecto va a tener eso a lo interno? Que tan acertadamente decía Jorge, va a haber un incremento de precios. Pero a lo externo, esto crea una ruptura de los acuerdos de la Organización Mundial de Comercio, del GATT y de aquello que se cimentó como una estructura en donde las tarifas arancelarias estaban poco a poco desvinculadas. Mira, el 70% de la producción ecuatoriana entra a Estados Unidos bajo el principio de la nación más favorecida. Un segmento pequeño entra por el sistema generalizado de preferencias, en donde estamos 130 países. El Ecuador ha buscado un tratado de libre comercio con Estados Unidos que en el 2005 terminó la negociación por los temas de los contratos petroleros y Occidente. El problema fundamental que tenemos ahorita es acceso a mercado. Vamos a tener acceso a mercado, vamos a tener un tratado de libre comercio. Yo me pregunto a veces, si teniendo un tratado de libre comercio como el de América del Norte, se van a aplicar aranceles, no le veo la utilidad de un tratado de libre comercio con toda honestidad y desde mi punto de vista de abogado en el tema. Yo creo que estamos frente a una situación en la cual tenemos que prepararnos como país y como sociedad. Las medidas tomadas por la administración americana pueden afectar gravemente las cadenas de suministros, pueden afectar gravemente nuestro comercio internacional, pueden ser vistas desde el punto de una visión geopolítica, que nuestras ventas y nuestro tratado con China pueden ser irritantes en Washington. Puede hacer que nos vean si nuestro comercio con Rusia, que es el tercer comprador de bananos del Ecuador, es irritante para los Estados Unidos. Pero yo sí veo estos simbolismos del Canal de Panamá o de cambiar el Golfo de México por el Golfo de América. Son parte de una retórica que atañe a satisfacer a la base electoral del presidente, pero tiene complejidades y tiene repercusiones serias en América Latina. Yo creo que hay que manejarse con mucho tino para no caer en lo que acaba de pasar en Colombia, en donde no hubo un análisis profundo de las consecuencias. El mayor productor de cocaína del mundo y el mayor comprador de cocaína del mundo. Las operaciones y la cercanía de la relación americana con Colombia es histórica, no solamente por el Tratado de Libre Comercio, sino por el Plan Colombia. Estamos hablando de que en el 2019 Colombia producía 1.000 toneladas de cocaína y hoy produce 2.600 toneladas, lo cual nos martiriza a los ecuatorianos porque nuestras calles, que en este mes de enero han sido bañadas en sangre con un número de asesinatos sin precedentes en la historia ecuatoriana, se debe al narcotráfico. Y ese es un tema que tenemos que tratar en conjunto. Los países productores, los consumidores y los de tránsito tienen que sentarse en una mesa para ver soluciones. Nosotros necesitamos no solamente esto, sino cooperación internacional. La posición mía es bastante más clara después de hablar con analistas en Europa y en Estados Unidos. Si nosotros capturamos 300 toneladas de cocaína con el sudor y sangre de nuestras Fuerzas Armadas y de nuestra sociedad, nosotros deberíamos recibir el pago para que una parte de lo que cuesta esos kilos en la ciudad de Nueva York sea recompensada al Ecuador para que pueda continuar con la lucha. Pero en un país donde hay un desangre, donde hay una situación económica terrible en términos de esto, el expulsar a 120.000 ecuatorianos cuando en los meses de noviembre y diciembre se han perdido 250.000 empleos, va a ser muy difícil para la sociedad ecuatoriana una absorción de este tipo y además la pérdida de las remesas que eso significa. Embajador Alejandro Suárez, este tema de los desafíos de la administración Trump y su relación con América Latina, especialmente con Venezuela. A propósito, esta semana visitó el Ecuador el presidente legítimo de Venezuela, Edmundo González Urrutia. ¿Cómo ve esa relación Estados Unidos con América Latina y Venezuela?
Me ha llamado la atención que pese a los enunciados, a las proclamas de campaña que hizo el presidente Trump en relación con Venezuela, fue en momentos muy drástico, muy crítico, muy directo, muy firme, pero a pesar de todo eso, hasta el momento, me parece que no se ha producido una acción clara, una acción evidente con respecto a Venezuela por parte de la administración Trump. Más bien, he leído que se han intensificado, que se han acentuado las sanciones contra Cuba, pero no todavía frente a Venezuela. Eh, Evidentemente no creo que por el momento esté a la vista una intervención directa de los Estados Unidos en Venezuela. En todo caso, hay que tener en cuenta que el señor Trump es normalmente impredecible. Pero en todo caso, repito, no se ha dado todavía una definición clara, una acción clara, evidente con respecto a Venezuela. Y claro, en esto creo que también tiene mucho que ver el pragmatismo del presidente Trump. El embajador Gallegos ya lo dijo, hay intereses muy grandes en el tema de la comercialización del petróleo y la compra de petróleo venezolano por parte de los Estados Unidos. Y tengo en la mente el tema del secretario de Estado, el señor Rubio, como todos sabemos, de ascendencia latina, que se consideraba como una posibilidad de que la administración Trump tuviera una apertura, una disposición quizás especial frente a los países latinoamericanos. No sé si es que esa expectativa sea eh, sea muy atinada. El señor Rubio se ha caracterizado por posiciones también muy extremas, muy drásticas, especialmente con respecto al tema del conflicto en el Medio Oriente. Está anunciada, tengo entendido, una visita del secretario de Estado Rubio a algunos países latinoamericanos. Pero en la agenda de la visita no hay temas vinculados a cooperación. Los temas son fundamentalmente el tema de la inmigración, temas de narcotráfico, temas sensibles para la administración estadounidense, pero que no responden a lo que podría ser una apertura, una demostración de disposición, al menos por el momento, de la administración estadounidense frente a los países latinoamericanos. Y vuelvo a repetir lo que dije anteriormente a propósito de esa expresión del presidente Trump, de que pues prácticamente no estaba interesado en los países latinoamericanos, en Latinoamérica. Aprovecho, Miguel y queridos amigos, para hacer una referencia muy rápida y en lo que tiene que ver con Venezuela, una referencia muy rápida a la visita que acaba de hacer el presidente legítimo de Venezuela, el señor González Urrutia, que fue una visita de Estado. Comentábamos fuera de micrófonos antes de iniciar el programa que es una práctica común entre los países el intercambiar visitas de jefes de Estado, y lo que se hizo pues fue recibir a un jefe de Estado, a una persona que el Ecuador reconoce como jefe de Estado legítimo de Venezuela. Por eso se le recibió con honores militares, por eso se le impuso la más alta condecoración de la Orden Nacional al Mérito, el Gran Collar. Y esta visita, esta invitación y esta visita que se ha hecho por parte del presidente legítimo de Venezuela, creo yo que es una demostración muy clara, muy atinada, muy oportuna de la posición del Ecuador frente al tema de Venezuela. Es una posición que ya era conocida. El Ecuador estaba entre los países que no reconocieron el supuesto triunfo del señor Maduro,
el Ecuador ha condenado la dictadura de Venezuela y con la acogida en territorio ecuatoriano del presidente González Urrutia, pues está ratificando esa posición. Y eso me parece muy bien, eso me parece muy bueno. Está entre los países, el Ecuador está entre los países que apoyan a la legítima, al legítimo triunfo de González Urrutia. Pero claro, no sé en qué medida todo esto le vaya efectivamente a impresionar al dictador Maduro. Son gestos, son acciones que están muy bien, demuestran claramente lo que los países piensan con respecto a este tema, pero el hecho es que Maduro está en la presidencia, Maduro tiene el poder, Maduro tiene los mecanismos de poder y mientras los tenga a disposición, pues su permanencia ilegítima al frente del gobierno de Venezuela, pues será indefinida. Bueno, Jorge Ortiz, los desafíos de la administración del presidente Trump con América Latina, lo que ha ocurrido precisamente con esa dictadura y la última visita del presidente legítimo de Venezuela, Edmundo González Urrutia, al Ecuador, que incluso causó revuelo en el ámbito político cuando estamos en un ambiente electoral y hubo posiciones, todavía hay posiciones que admiran en el Ecuador a la dictadura de Maduro. A ver, yo creo que evidentemente el Ecuador hizo muy bien, el gobierno del presidente Daniel Noboa hizo muy bien en recibir con los honores que se merece. Quien ganó las elecciones en Venezuela, 67-30%, con el 83,5% de las actas. No hay absolutamente ningún documento que avale el supuesto y evidentemente inexistente triunfo de Maduro. A Maduro solo lo apoyan los correístas y la extrema izquierda más fanática y más cuadriculada. Y pues creo que el presidente Noboa hizo bien en recibir como se debe al presidente electo de Venezuela. Sin embargo, nada de esto sirve para nada. Mucha gente se ha sorprendido de que el gobierno del presidente Trump no haya hecho nada contra Venezuela, Cuba y Nicaragua en estos primeros días de su administración, después de haber sido muy enérgico en la campaña y muy lanzador de amenazas y de advertencias. Y sobre todo teniendo un secretario de Estado como Marco Rubio, de ascendencia cubana, un hombre que conoce la política latinoamericana, que conoce el día a día de estos países, algo que evidentemente Trump desconoce por completo y no le importa. Pero Marco Rubio debe haber llegado a la Secretaría de Estado, se debe haber reunido con su alto mando y habrá dicho, a ver, ¿qué hacemos contra estas dictaduras oprobiosas de Venezuela, Nicaragua y Cuba? Y después de conversar un rato habrá llegado a la conclusión de que no podemos hacer absolutamente nada. Las sanciones económicas no funcionan. En la práctica no funcionan, claro, afectan el nivel de vida de los pueblos afectados, afectan el nivel de los pueblos sancionados, disminuye el comercio, pero no se va a caer el gobierno. Cuba tiene un embargo económico que no es un bloqueo, bloqueo hubo durante los 13 días de la crisis de los misiles de 1962, hay un embargo y 60 años la dictadura de Cuba y sigue ahí muy campante. Los Castro Fidel Castro gobernó hasta que se murió, le dejó a su hermano que gobernó hasta que se cansó y lo dejó al señor Díaz-Canel para que esté al frente del gobierno cubano hasta que esté listo para asumir el poder Alejandro Castro, el hijo de Raúl Castro, que ya es general del ejército cubano y que pronto asumirá la presidencia y se quedará gobernando por siempre. Las sanciones no sirven para nada. Venezuela también está sancionado por los Estados Unidos. Le han retirado visas a diestra y siniestra y nada de eso cambia el destino de esos países. Yo creo que alrededor del año 2000, estoy convencido de que así ocurrió. Alrededor del año 2000, los diseñadores de la política exterior norteamericano bipartidista, llegaron a la conclusión de que América Latina es incorregible. Deben haber usado incluso esa palabra, de que tienen los pueblos latinoamericanos una propensión insuperable a elegir unos demagogos populistas que en vez de solucionar los problemas, los agravan.
y que por lo tanto no tiene el menor sentido que los Estados Unidos se esfuercen por influir a su manera en los países latinoamericanos, porque estos países son incorregibles. Además, llegaron a la conclusión de que sus intervenciones militares, ¿no? En Panamá, en la República Dominicana, etcétera, en Granada, pues lo único que hicieron es disparar el antiamericanismo en estos países y que finalmente tampoco lograron nada. Entonces yo creo que alrededor del año 2000, la política exterior norteamericana decidió desentenderse de América Latina, tanto por esto de que nos consideran incorregibles, como porque dijeron, desde 1959 tenemos un régimen socialista, militante, combativo, con ideas internacionalistas a 150 kilómetros de la Florida, y a nosotros los Estados Unidos no nos ha hecho ni cosquillas. Cuba ha lanzado proclamas, logró que muchos jóvenes durante muchos años en América Latina se enamoren del gobierno cubano y de los barbudos, y que el castrismo y el guevarismo se vuelvan muy populares, y eso no cambió en nada la situación de los Estados Unidos, no le hizo ni cosquillas. Por lo tanto, que mañana Venezuela o Nicaragua o Bolivia o el Ecuador caigan también en regímenes socialistas, problema de ellos. Peor para ellos, se destruirá su ya bajo nivel de vida, pero a nosotros los americanos, pensaron ellos, no nos hace ni cosquillas. Creo que con el presidente Trump esto se va a agudizar. Trump, con la falta de tino que lo caracteriza, dijo eso de que nosotros no necesitamos América Latina. América Latina nos necesita a nosotros, nosotros no a ellos. Y creo yo que esa política, que yo creo que está ya en vigencia alrededor de un cuarto de siglo, de desentenderse de América Latina, se agudizará notablemente estos años. Porque no solamente el tema de los migrantes del que hablábamos antes hará que los resquemores de los latinoamericanos hacia los Estados Unidos se agraven, sino obviamente este tema de amenazar con sanciones comerciales y de imponer aranceles por cualquier cosa se agravará. Y el tema de Panamá y el tema de este maltrato verbal constante a los países latinoamericanos, llegó a decirles shitholes, recordarán ustedes, ¿no? Entonces, creo yo que los Estados Unidos tienen una política claramente de desentendimiento, lo cual obviamente incidirá también en el afianzamiento del régimen de Maduro. Vuelvo a lo de Cuba. Desde 1959 está en el poder ese régimen socialista. Cuba se empobreció, se llenó de gritos de dignidad, del primer territorio libre de América, pero el nivel de vida de sus habitantes cayó y cayó y cayó, y sin embargo el gobierno socialista se mantiene. Nicaragua ha caído en la dictadura más oprobiosa posible de un par de tipos absolutamente detestables en todo sentido, corrompidos, dipsómanos, como son el señor Ortega y su mujer. Y sin embargo, no pasa nada, siguen ahí bien sentados en sus poltronas. Y con Venezuela pasará lo mismo, ¿no? Los Estados Unidos no tienen mucho que hacer frente a Venezuela, no van a enviar a los Marines. La vida, así lo verá Trump, el nivel de vida de de los latinoamericanos, de los venezolanos, su libertad, sus derechos, no valen la vida de un solo marín. Por lo tanto, no van a intervenir militarmente. Gracias a Dios, sería una torpeza hacerlo. Pero aparte de eso, pues no hay nada que hacer. Las sanciones no servirán de nada. Ya lo han demostrado, las podrán endurecer. La economía venezolana se deteriorará aún más. El número de 7.700.000 personas que han huido de Venezuela en los 25 años últimos, seguramente pronto pasará de 8 millones, y estos éxodos continuarán. Pero Venezuela se mantendrá, lamentablemente. Entonces, gestos como estos, como recibir al presidente de Venezuela, a Edmundo González, es un gesto digno, es un gesto correcto, es lo que debía hacer el gobierno del presidente Daniel Noboa, pero, pero es, utilizando esa expresión que no sé bien de dónde nace, eso de saludo a la bandera, es eso, es un saludo a la bandera, no tiene ninguna utilidad práctica. Ya muchos países de América Latina no han reconocido al gobierno a la dictadura de Maduro, quienes claman, como aquí los correístas y los sandinistas en Nicaragua y la extrema izquierda que reconoce a Maduro, pues son unos pocos locos imbéciles clamando en el desierto sin ninguna utilidad práctica.
Pero lamentablemente, pues eso, el gobierno de Venezuela se mantendrá. Y el gobierno del presidente Trump, que en la campaña electoral fue tan enérgico con sus amenazas a Cuba, Venezuela y Nicaragua, se quedará en eso, en amenazas. Porque por mucho que la instrucción que le dé Trump a Marco Rubio de que busca la manera de librarnos de esos gobiernos, eh, pues Marco Rubio tendrá que decirle, no hay manera. No hay nada que hacer, les vamos a imponer sanciones, más sanciones, todas las que quieran. Les vamos a quitar las visas a todo el mundo, se las quitarán las visas a todo el mundo. Vamos a instigar a que la OEA o no sé quién envíe un comunicado feroz rechazando la tiranía de Maduro. Tampoco servirá eso para nada. Entonces, creo yo que los venezolanos tendrán que, una vez más, como hicieron en la campaña electoral, gracias al ímpetu, al valor, al coraje, a la visión de María Corina Machado, se movilizaron contra la dictadura, tendrán que seguirse movilizando porque el destino de Venezuela solo se reservará en Venezuela. Quienes miran hacia Washington diciendo, ¿qué va a hacer Trump? ¿Qué va a hacer Marco Rubio? Están delirando. No harán nada ni pueden hacer nada. La solución de la dictadura Venezuela, como la de la dictadura cubana y la de Nicaragua, dependerá de los respectivos pueblos y solamente de los respectivos pueblos. Embajadores gallegos, ¿cómo considera usted esta visita esta semana del presidente legítimo de Venezuela, Edmundo González Urrutia, en medio de un ambiente electoral en el Ecuador y en donde se han polarizado, por ejemplo, admirar, solidarizarse, defender a una dictadura como la de Maduro, como se ha expresado en el Ecuador? Miguel, yo coincido con los dos colegas míos en este panel. Indudablemente, el Ecuador ha tomado una posición de dignidad al reconocer a Edmundo González como presidente legítimo de Venezuela, pero coincido plenamente con la realidad que acaba de decir Jorge Ortiz. Hay que ser realistas en este tema. Yo creo que la visita fue aplaudida por los sectores que se adscriben al gobierno y obviamente en esta bipolaridad y esta confrontación polarizada que vive el Ecuador, las dos tendencias, haga lo uno o lo otro, va a ser complicado. Siempre que uno habla en temas políticos en este momento en el mundo, ve esta polarización de las posiciones. La polarización que estamos hablando en Estados Unidos entre los demócratas y republicanos, entre las tendencias, es una de las polarizaciones más graves porque prácticamente llegan a una guerra interna. La polarización en Europa, en muchos de los países de Europa, en donde la extrema derecha y la izquierda o el campo intermedio está en conflicto. Y todos ellos coinciden, como decía tan acertadamente Jorge Ortiz, el tema que les une es el tema antimigrante. En todas partes, en Polonia, en Hungría, en Italia, el tema siendo los migrantes la fuerza laboral más importante para el decrecimiento de la fertilidad en esos países y el envejecimiento de la población. Yo creo que indudablemente hay que medir esto dentro de la realidad también de que hay una campaña política y que esto es parte del dilema de la polarización ecuatoriana. Yo lamento que no nos podamos poner de acuerdo los ecuatorianos, de que no lleguemos a acuerdos mínimos, por lo menos, frente a lo que viene y para prepararnos ante lo que viene de los grandes retos internacionales que enfrenta el país para su sistema financiero, para su sistema de comercio, para su sistema social. Yo creo que la política ecuatoriana está tan convulsionada y tan polarizada que no nos permite ver a futuro. Y eso nos va a costar muchísimo, porque las decisiones que se toman siempre se toman con los réditos inmediatos de la política local. Pero eso está ocurriendo alrededor del mundo y yo creo y miro con preocupación esa realidad. Yo invitaría a que haya más diálogo, más conciencia, no tanto enervamiento en el tema de la confrontación. Y yo creo que eso es factible, pero el Ecuador lo requiere porque vamos a enfrentarnos a temas de comercio, que es la única manera de solucionar la pobreza, que en este momento es 48% de la población ecuatoriana vive en pobreza. La única manera que tenemos
es generar más trabajo y exportación. Tenemos un problema de seguridad terrible con el narcotráfico. Si no generamos trabajo para la población, habrá una mayor vinculación con los mafias narcotraficantes que no tienen sojuzgados a sectores enteros del Ecuador. Si no generamos una relativa estabilidad, parecería que el Ecuador no quiere inversión extranjera, no quiere tratados de protección de inversiones, no quiere tratados de libre comercio, no quiere explotar petróleo, no quiere explotar minería. O sea, es un negativismo que muchas veces coincido con lo que dice Jorge en la apreciación de decir, bueno, es tan difícil trabajar allí, vamos mejor a donde nos reciban, porque verdaderamente no hay un ambiente como para decir que venga inversión extranjera, que vengan otros a liberar el mercado, a liberalizar el mercado bancario, a tener unas mayores prospecciones. Un país que no quiere trabajar por horas en un mundo en donde la inteligencia artificial esté ya utilizado, en donde tú ves lo que está pasando en los mercados, resulta antagónico y antihistórico que los ecuatorianos que dirigen el país no tengan una visión de futuro frente a un mundo tan cambiante y tan importante en sus decisiones que no las entendemos y ellos no nos entienden a nosotros. Embajador Alejandro Suárez, siendo importante los acuerdos, el diálogo, como invoca el ex canciller Luis Gallegos, sin embargo, hay hechos en el pragmatismo. En el Ecuador lo que se discute y se ha polarizado es la consecución de impunidad o no. Y eso, por ejemplo, es negociable. ¿Cómo se puede llegar a un acuerdo sobre temas fundamentales, temas comunes, tema económico, comercial, social, cuando hay un sector de la política que dice impunidad o nada? Eso es muy lamentable, querido Miguel. Y yo coincido con el embajador Gallegos, hay una polarización, desafortunadamente, una polarización en el escenario político ecuatoriano. Y yo creo, mi criterio personal, yo creo que mientras esté sobrevolando en ese escenario político del país la figura del expresidente Rafael Correa, esa polarización se va a mantener. Lamentablemente, el expresidente Correa ha venido inyectando en el país permanentemente dosis fuertes de, de odio, de desquite. Y claro, eso enerva posiciones, enerva posiciones. El correísmo tiene en el anticorreísmo en el Ecuador un oponente poderoso, un oponente tan poderoso que ha hecho ya caer a los dos candidatos, a dos sucesivos candidatos presidenciales que ha puesto Correa. Y probablemente vendrá el tercer candidato, la tercera candidata en caer debido a esa polarización. Ahora, teniendo en cuenta el tema de la visita del presidente venezolano, yo coincido plenamente con la visión, lamentable pero real, de Jorge con respecto a que pues no va a ocurrir nada, no va a pasar nada importante en el ámbito internacional, no le va a afectar prácticamente en nada a la abyecta dictadura venezolana, pero creo que sí hay un efecto, se está dando un efecto importante en nuestro país. Esta visita ha puesto en evidencia, ha permitido poner en evidencia que hay en el Ecuador un sector que es afín a una dictadura despreciable, a una dictadura que ha sido condenada, que es condenada por gran parte de los países. Entonces, eh, creo que esa evidencia está eh, orientando a muchos de los electores en el Ecuador con miras al proceso que se va a cumplir dentro de unos pocos días, está orientando a los electores eh, para tener muy en cuenta de lo que el país arriesgaría si es que acaso ganara la candidatura de un sector que quiere que el Ecuador se convierta en Venezuela.
¿Qué piensa Jorge Ortiz? Es importante aquello de lograr acuerdos con diálogos, pero se vuelve imposible, como decía el embajador Suárez, cuando hay posiciones irreductibles, como o hay impunidad, sacar a los delincuentes que están en las cárceles, o simplemente no hay nada y va a seguir esta polarización y este desbaratamiento de la institucionalidad. Sí, es terrible esa realidad, y es terrible que haya un sector político que haya basado en la impunidad su acción de los últimos años. Yo no puedo estar más de acuerdo con lo que dijo Alejandro, incluso me pareció que esa expresión dictadura despreciable es la más acertada posible. Lo de Venezuela es una dictadura despreciable, no solamente por el empobrecimiento brutal que ha causado al país, que por recursos naturales es el más rico de América Latina. Tiene unas reservas de petróleo probadas de 300.000 millones de barriles de petróleo, 300.000 millones de barriles. Es un océano de petróleo bajo el suelo venezolano. Y ese país riquísimo, ubérrimo, es un país que ha expulsado a 7.700.000 habitantes en los últimos 25 años desde que llegó el socialismo del siglo XXI. Y que hay en el Ecuador un sector, el correísmo, que apoya, respalda, protege, ampara a la dictadura de Maduro, como se vio esta semana, cuando estas pobres cuatro personitas, el alcalde de Quito, el alcalde de Guayaquil, la prefecta de Pichincha y la prefecta de Guayas, se negaron a ir a la invitación del presidente Daniel Noboa a recibir al presidente legítimo de Venezuela, quien ganó la elección, de lo cual no cabe ni la más mínima duda, simplemente lo desenmascaró. Creo que esta semana ha sido para la política ecuatoriana muy importante, porque durante los últimos años el correísmo ha jugado al engaño con esto del apoyo a esas dictaduras. Esta semana, gracias a esa maniobra hábil del presidente Noboa, estos cuatro personas muy representativas del correísmo se tuvieron que quitar la máscara y tuvieron que, al no ir al almuerzo, demostrar que en realidad están alineados con esas dictaduras oprobiosas de extrema izquierda que han causado las pobrezas y las opresiones que han causado. En todo caso, creo yo que es importante seguir ejerciendo ese tipo de actos de presión contra esas dictaduras, la de Venezuela, la de Nicaragua y la de Cuba. Insisto, no servirá de nada, son gestos. Pero también de gestos se vive. Lo peor que se podría hacer es decir, no, esos gestos no sirven, prescindamos de ellos. No, hay que demostrar el desprecio a esas dictaduras y hay que demostrar el desprecio a los cómplices, a los protectores, a los amigos, a los partidarios de esas dictaduras, aunque en la práctica no sirva para nada. Y estoy de acuerdo también con lo que dijo Alejandro Suárez. Estoy convencido que ese radicalismo, que ese apoyo del correísmo a esas dictaduras despreciables, me vuelvo a robar su palabra, dictadura despreciable, pues hará que, si ya han perdido dos veces los correístas la elección presidencial, la volverán a perder esta vez. Me parece que eso se está perfilando cada día más. Y creo yo que lo que se delataron esta semana los alcaldes de Quito y Guayaquil y los prefectos de Pichincha y Guayas, con esa actitud vergonzosa, indignante, de no recibir a quien ganó las elecciones en Venezuela, pues ayudará a eso, ayudará a que los ecuatorianos derroten al correísmo y derroten para siempre a ese sector político que le ha traído muchos sufrimientos, muchos males y sobre todo mucha división a este país que necesita unirse y que empujemos todos en el mismo sentido. Muchas gracias a los embajadores Luis Gallegos, ex canciller de la República, Alejandro Suárez, director de la Academia Diplomática, y al internacionalista y escritor Jorge Ortiz, por ilustrarnos en este tema: los problemas de los migrantes, las deportaciones desde Estados Unidos, los desafíos de la administración del presidente Trump y su relación con América Latina, la dictadura de Venezuela y quienes admiran en el Ecuador a esa dictadura en medio de un proceso electoral que vive nuestro país y que terminará el domingo 9 de febrero. Muchas gracias a Luis Gallegos, Alejandro Suárez y Jorge Ortiz. Gracias, Miguel. Muchas Alejandro, gracias, Miguel. Lucho, un abrazo para ustedes. Muchas gracias. Hasta pronto. Alejandro, un gran abrazo. Miguelito, gracias. Muchas Muy gracias. amable. Un Con esto abrazo para cerramos todos. el programa Controversia en Escena a través de EXA-FM, Democracia M y Democracia TV. Y a los miles de seguidores les deseamos un feliz fin de semana a todos. Muy buen día. Esto fue
Controversia. Temas relevantes analizados a profundidad. Miguel Rivadeneira vuelve el próximo sábado.